En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Quinta parte. Venganza y perdón. Capítulo 29. Nápoles, 20 de diciembre de 1487. A pocos días para la Navidad, con las calles de Nápoles, sus palacios y sus iglesias engalanados con flores, tapices, pendones e imágenes, la fiesta se adelantaba. En las sedes de los seggi, las mujeres e hijas de los nobles, envueltas en sedas, cantaban y danzaban igual que hacía la gente sencilla en la calle. Corría el vino a costa del monarca y la alegría iba increciendo animada por todo tipo de cómicos, malabaristas y saltimbanquis. Un día fresco pero soleado. A media mañana, las campanas de todos los templos de la ciudad empezaron a repicar atronando hasta el último rincón. Y así continuaron, incesantes, festivas, moviendo al regocijo del pueblo, mientras Ferrante y el duque de Calabria entraban triunfalmente en la capital del reino. Celebraban el fin de la conjura de los varones, la victoria sobre los vasallos del rey, que habían osado, una vez más, poner en jaque a la corona. Desde Castelnuovo, una procesión encabezada por centenares de caballeros se dirigió a la catedral. El pueblo arracimado al paso de la comitiva gritaba y vitoreaba a su soberano, al heredero, y a los muchos jinetes que alardeaban de aquel triunfo. Entre todos ellos, como un matrimonio napolitano más, vestidos con las mismas ropas que los artesanos y los menestrales, se hallaban Arnau e Isabela, agarrados de la mano, aunque en silencio, con la mirada puesta en el desfile y, sobre todo, en la tribuna que se había erigido en el lado opuesto. Allí se sentaban los principales que no participaban en el desfile, Paolo y Marina entre ellos y, a su lado, Aurelia y Laura, que ya vivía con su amiga, acogida por los Cribino, todos engalanados para una ocasión a la que el rey había emplazado encarecidamente a sus vasallos. Italia entera debía saber de la victoria de la Casa de Aragón. Arnau e Isabela tuvieron que pelearse y empujar a la gente, ella por delante, a fin de abrirse camino con paso firme para poder situarse enfrente de su hija, desde donde cambió de actitud y, con discreción, sin ponerse en evidencia, consiguió llamar la atención de la joven. No hacía ninguna falta que gritara o gesticulara, pensó Arnau. La presentían. Isabela emanaba un fulgor que fascinaba a quienes la rodeaban. Ni siquiera el escándalo de aquella procesión que desfilaba dividiendo al pueblo llano y a los privilegiados conseguía mermar un ápice la atracción de una mujer tan poderosa como ella. Desde que Arnau había abandonado su espléndido palacio y habitaban un sencillo edificio de 2 plantas entre el común, la vida había cambiado para el que fuera general de los ejércitos de Alfonso V. En aquellos edificios inmensos, de techos altos y espacios fríos, entre tapices y obras de arte, el amor se perdía y se escondía tras alguna figurilla de coral, triste. Luego se recuperaba, sí, pero al día siguiente y si no al otro o al siguiente, volvía a suceder. En su nueva vivienda todo el espacio era Isabela. Llenaba hasta el arcón más pequeño. La casa olía a ella. Su magia flotaba. Podía palparse hasta el extremo de que un día Arnau dejó de golpear al aire por miedo a romper el hechizo. Estuviera donde estuviese, la oía reír o cantar. Se topaban en cualquier rincón. Él se interponía en su camino y la besaba con delicadeza. «Pesado», le recriminaba a su esposa. «Aparta, tengo mucho trabajo». En algunas ocasiones, ella no llegaba a apartarlo. A su edad, cansado de guerras y reveses, Arnau Estanyol estaba inmerso en una constante explosión de amor y belleza que compensaba con creces una vida anodina, si no equivocada, en cuanto a sus relaciones con las mujeres, con el mundo entero. Arnau miró a Laura en el momento en que la joven saludaba a su madre moviendo con timidez una mano por encima de su regazo. Isabela sonrió. Él, en cambio, alzó un brazo por encima de las cabezas de la fila que ya no habían podido superar. «Arnau», lo regañó Isabela, una reprimenda que él acogió con una sonrisa para acto seguido
indicarle que mirase cómo Marina y Aurelia le devolvían el saludo con bastante más efusión que la demostrada por su hija. Nunca debes renunciar a ella, Isabela. Recuérdale siempre quién eres y quién la trajo al mundo. Le advirtió al tiempo que le pasaba un brazo por encima de los hombros y la apretaba contra sí. Esta familia ya cometió un error similar con Rocco. La última frase casi llegaron a oírla quienes los rodeaban. Un instante de silencio, mucha de la gente había callado, deslumbrada. Arnau e Isabella, de puntillas, buscaron el motivo que ya conocían y otearon la procesión. El repentino silencio, sorpresivo, casi de adoración, mudó en un rugir ante la aparición del duque de Calabria montado en un majestuoso semental blanco, todo él, sin calzar, sin mácula alguna ni en la parte inferior de las patas ni en la testuz. Llevaba las largas crines trenzadas y adornadas con hilos de oro y campanillas. Movía manos y pies, bailando con aires elevados, como si el propio animal se exhibiese ante la ciudadanía. Refulgía al sol napolitano. Su brillante pelo blanco, limpio y cepillado, relucía tanto como la montura y demás bridas y arneses, todo recamado en oro, perlas y gemas preciosas. Alfonso, vestido con lujo y riqueza, sonreía sabiéndose admirado y envidiado. Jamás se había visto en Nápoles, ni siquiera cuando su abuelo entró triunfante tras la conquista de la ciudad, semejante alarde de opulencia. El pueblo gritaba enloquecido ante el heredero del reino, que los miraba y saludaba con complacencia hasta que discurrió por delante de la tribuna en la que se ubicaba Paolo, ya en pie, como el resto, ante el discurrir del duque. Alfonso le dirigió una mirada tan imperceptible como la que le dedicara meses atrás, en el palacio que Tommaso convirtió en burdel. El mercader inclinó la cabeza en señal de respeto, pero tal como el príncipe lo dejó atrás, hizo una seña al criado que lo acompañaba y que salió corriendo hacia Castelnuovo. Marina elevó una oración al cielo. Luego intercambió una mirada con Arnau e Isabella, al otro lado, que asintieron para animarla en silencio desde la distancia. La mujer tomó la mano de su esposo, hoy firme, en tensión. Había encontrado aquel caballo en tierras del Soldán de Egipto. Paolo buscó. Mandó mensajes a todos sus socios y clientes a lo largo y ancho del mundo. Se movió, pidió favores, halló al animal y pagó una inmensidad por él. Encargó la montura y los arneses en Florencia, tierra del lujo y del buen gusto. Le habían costado una fortuna, pero el duque lo había entendido. No se trataba de que aquel mercader enriquecido procurase por las arcas del reino, que también, sino que lo agraciase personalmente a él, al duque de Calabria, y eso lo cegaba. Paolo era consciente de la servidumbre que asumía con aquel hombre cruel donde los hubiera, pero el sudor y el temblor de la mano de su esposa buscando protección entre la suya eran razones más que suficientes para todos aquellos dispendios, como el coste de los hombres que, en ese preciso instante, asaltaban las mazmorras de Castelnuovo tras acceder a la fortaleza por una de las puertas que se abrían al mar. Nadie se lo impidió. Todos, desde el carcelero hasta el último soldado, participaban de la corrupción, amén de ciertas instrucciones de no intervenir que nadie supo muy bien de quién provenían, pero que alguien atribuyó a gente cercana al duque de Calabria. Hasta los nobles y los ricos quieren dinero, se comentó entre guardias y carceleros. La procesión, con las tropas vigilando la seguridad del rey, el resto de ellas pendientes de la diversión y el caos en la ciudad, marcó el día ideal para la fuga. El duque de Calabria lo comprendió en cuanto Paolo le entregó en su residencia del castillo capuano el caballo blanco. Ese era el día, y aquel el precio. Entonces no le dijo nada. Paolo sabía que lo haría sufrir hasta ese último momento en que había asentido. No habría represalias. Marina temblaba. Sabía lo que estaba sucediendo en Castelnuovo. Paolo se había visto obligado a contárselo. Nunca se habría perdonado que su esposa no hubiera tenido la oportunidad de despedirse de sus 4 nietos. También él lloró al hacerlo, pero esa tristeza,
insistió luego a Marina para consolarla, era un mal menor ante la libertad de Rocco. Los verían, los volverían a abrazar, a todos, le prometió. Y Marina pensaba ahora en aquellas mazmorras y en el plan de su esposo, similar a la que un día urdió para liberar a Gaspar, aunque desde luego sin tantos recursos, y mucho menos sin contar con la aquiescencia del propio duque de Calabria. Lo cierto era que en aquella otra ocasión, Liboria y ella desbarataron los propósitos de Paolo. Liboria, recordó Marina con una tristeza que, sin embargo, se atenuaba ante la perenne sonrisa que aquella siempre mostraba. Uno de sus hijos se había presentado hacía unos años en el palacio para comunicarle la muerte de su madre. Llegado el día, ella quería que la señora Marina lo supiera. Se excusó. Marina no se contuvo y estalló en llanto delante de aquel joven sucio y de ropas gastadas. Cuando se recompuso, habló con él y se interesó por la familia. Los auxilió a todos. Quizá debería haberlo hecho antes, se recriminó con el corazón encogido mientras miraba al cielo, ahora rogando la ayuda de su amiga Liboria para que todo saliera bien. La fuga fue sencilla. Rocco y sus libertadores, que ni siquiera tuvieron que enfrentarse a la guardia, abandonaron el castillo por la misma puerta. Una vez fuera, embarcaron directamente en una nave que los llevaría a Ostia, y desde allí irían a Roma. Si algo rompió el sigilo con el que se llevó a cabo la operación, fueron los gritos de felicidad de los niños al recibir a su padre en el barco. Mientras todo aquello se desarrollaba en el castillo, la procesión continuaba en la calle. Después de Alfonso desfilaron embajadores, nobles y familiares reales, hasta que apareció el rey, vitoreado por el pueblo, aunque no con la admiración con la que lo había hecho a su hijo. Ferrante iba acompañado por los embajadores de España y de Milán, y tras ellos, 3 soberbios caballeros, el conde de Navarcles, el barón de Penne y el duque de Lago Negro. Isabel apretó a Arnau y lo agitó para que respondiese, conmovido como estaba al paso de los 3 Estanyol, porque si él no quiso implorar la ayuda del rey de España, sus hijos Lorenzo y Filippo sí que lo hicieron, y escribieron a su hermano Martí relatándole lo sucedido. Ferrante había encontrado en España no solo a su nueva esposa, Juana, la hermana de Fernando, sino que pretendía ese apoyo del que disfrutó su padre, Alfonso el V, y que él había perdido al dividirse los territorios en la herencia. Eran varias las ocasiones en las que el rey de Aragón había acudido en su auxilio. En esta, la de la conjura de sus propios varones, Fernando había mandado a Nápoles 10 galeras al mando del almirante de Castilla, en una acción con la que pretendían mostrar al Papa y a los demás príncipes italianos cuál era la posición de los reinos españoles en caso de conflicto armado. Martí acudió al rey Fernando en solicitud de ayuda para su padre, Arnau Estanyol, ante tamaña injusticia. Por fortuna, la carta que Arnau escribió al rey de Aragón, recriminándole su actitud ante los payeses de Remensa, nunca llegó a su destino. Uno de los secretarios de Fernando la leyó y decidió evitar un problema al conde de Navarcles, a quien se la entregó en confidencia. Martí habló de Bernat, almirante de Castilla, luego de Aragón, cuando el abuelo del soberano, Fernando de Trastámara, obtuvo la corona a través de la sentencia arbitral de Caspe. En cuanto a su padre, no tuvo que recordar al rey la ayuda que les prestó en la guerra que Cataluña inició para independizarse de su padre, Juan de Navarra. Entonces, en plena campaña, ya se alegraron por la contribución de Arnau Estanyol. Es un noble catalán, majestad, que siempre ha sido fiel a la casa de Aragón, que peleó al lado de vuestro tío Alfonso en la conquista de Nápoles y continuó haciéndolo con entrega absoluta al rey Ferrante y... Fernando lo hizo callar con un gesto de su mano. Sé de la lealtad de tu padre hacia la casa de Aragón, de su valentía y arrojo en la guerra, y de su generosidad con los dineros que nos envió en vida del mío. Martí, estoy en deuda contigo, y te considero mi compañero y amigo desde que apareciste en Gerona para protegernos a mi madre, la reina, y a mí,
cuando solo era un joven de 10 años y me perseguían los catalanes. Fuiste mi instructor en la milicia y desde entonces me has servido con fidelidad. El que tú me lo pidas es razón suficiente. Martí, con la carta suscrita por el rey Fernando, partió junto al embajador español con destino a Nápoles. Nada más desembarcar, el diplomático hizo indagaciones para saber si Ferrante estaba en Castelnuovo y ante la contestación afirmativa, insistió en acudir a su encuentro. Ponían pie en tierra precisamente junto al castillo. Portaba, dijo a Martí, importantes instrucciones escritas de Fernando e Isabel acerca de la alianza entre los reinos españoles y Nápoles ante una futura guerra contra el turco. Tenía orden de entregarlas cuanto antes y prefería desprenderse de los documentos para evitar actos de espionaje o robos. Aquel, el de la amenaza musulmana sobre la civilización cristiana, era uno de los argumentos que Ferrante utilizaba para ganarse la voluntad de sus piadosos parientes españoles, aunque estos ignoraban que, con tremenda doblez, el primo del de Aragón mantenía conversaciones con los herejes al mismo tiempo. Ocurría que el Papa, Venecia y ciertos aliados de la Liga Itálica pretendían utilizar a Jem, el hermano del sultán Bayezid II, para deponer a este último. Ferrante, sin embargo, garantizó a los turcos que nunca participaría en tal empresa. Los dos hombres, acompañados por la guardia, accedieron originando gran agitación a la antesala de la Glorieta, la estancia en la que ya Alfonso V recibía a los embajadores. El embajador español y el conde de Navarcles para su majestad el rey Ferrante de Nápoles. Anunció un heraldo a voz en grito en la sala. La mayoría de los solicitantes que aguardaban se apartaron hasta las paredes para abrir paso a los recién llegados. A los que no lo hicieron los empujaron sin contemplaciones la guardia y los funcionarios. Era evidente que el rey tenía mucho interés en las noticias que le debía transmitir el embajador español. En el pasillo ya expedito, sin embargo, quedó en pie un solitario hombre. «¡Fuera de aquí, villano!», se abalanzó hacia él uno de los escribientes. En un instante, antes de que el funcionario llegara a tocar a Arnau, Martí se interpuso en su camino y lo abofeteó. «Respeta a quien conquistó este reino para la Casa de Aragón», le exigió. «Entrad vos», se dirigió después a su compañero. «Mi cometido puede esperar». Entre los comentarios y cuchicheos que se elevaron tras la desaparición del embajador por la puerta que llevaba a las estancias del soberano, Martí se volvió hacia su padre y abrió los brazos. «¿Cómo no me contasteis de vuestro infortunio?», le reprochó. Habría venido mucho antes, y se fundió con él en un abrazo. Ferrante no pudo negarse a los deseos del rey de Aragón, secundados por su propia esposa, Juana, a la que su hermano mayor también se había dirigido para que apoyase la causa de los Estanyol. Así pues, ordenó la inmediata restitución a Arnau de todas sus tierras, derechos y honores. La sorpresa fue cuando éste se negó y cedió la merced a su hijo Filipo Estanyol, un hombre respetado en la administración y en la corte. Ferrante no se opuso al deseo de Arnau puesto que le evitaba el enfado de su hijo Alfonso, visceral enemigo de aquel. Arnau e Isabela no habían necesitado más de un par de frases y un montón de miradas tiernas y apretones de sus manos enlazadas para adoptar esa decisión. Él contaba la provecta edad de 70 años. El rey Juan, al que ayudaste en el levantamiento de los catalanes, vivió hasta los 81 y siempre guerreando, le contestaba Isabela cuando abordaban ese asunto. La mujer se agarraba a aquel ejemplo para levantar el ánimo de Arnau en los momentos en los que se asomaba a esa cima de desesperanza que tanto tentaba a los viejos. Se sabía de muchos más ancianos longevos, incluso hasta los conocían, pero Juan de Navarra, hermano del venerado rey Alfonso, era el ideal para acallar cualquier lamento por parte de su esposo. Con todo, la corte, enunció Arnau, los problemas, las ayudas al rey y su ejército, las intrigas, los dineros y los números del bueno de Juan Sánchez, solo el tener que vestir esos trajes pesados y sobrecargados.
Renuncia, pues. Quisiera dedicar los pocos años de vida que me quedan exclusivamente a ti. No deseo tener otra preocupación que la de intentar hacerte feliz, Isabela. Tenerte a mi lado es la mayor felicidad a la que jamás podré optar. Hablaron con Filipo, que vaciló, pero terminó aceptando ante sus argumentos. Además, era el heredero de sus propiedades en Italia, le recordó el padre. Establecieron un censo anual y vitalicio a favor de Arnau, que pasaría a Isabela cuando él faltase, y que les permitiría vivir cómodamente y con holgura. Pactaron también la constitución de una generosísima dote para Laura que Filipo, soltero, asumió de buen grado, y compraron aquella casa de 2 plantas, entre el común, que Arnau sentía vibrar al compás del corazón de su esposa. Martí, Filipo y Lorenzo Estañol saludaron con una solemne inclinación de cabeza a derecha e izquierda, primero al padre, luego a la hermana. Los 3 eran caballeros dispuestos a defender sus reinos con la espada, o con la cultura, en el caso de Filipo. No solo hay que vencer en el campo de batalla, padre, le había replicado este cuando no era más que un joven imberbe. Los 3 eran dignos sucesores de Arnau, un caballero entregado a la guerra. No había sido en vano, se hinchó de orgullo el padre ante tales pensamientos. Pero en ese instante mágico en el que el destino les brindaba la oportunidad de reunirse como una gran familia libre de reproches, Arnau comprendió que la presencia allí de sus 3 hijos, poderosos, soberbios, no, era solo para rendir homenaje al padre que los había unido a la nobleza, a las espadas e incluso a la cultura, sino también para algo más, la reivindicación de las mujeres que los habían traído al mundo. En un solo instante, la banalidad con la que siempre contemplaba su pasado chasqueó con fuerza en su interior al quebrarse como una rama reseca. Isabela volvió a agitarlo, como acababa de hacer ante la aparición de sus hijos. La miró y se encontró con una sonrisa abierta que lo animaba a reconciliarse con su pasado. Elisenda y Sofía hacían suyo el griterío de la gente y se lo reclamaban. Y en ese momento, con las espaldas de sus 3 hijos alejándose por encima del gentío, Arnau encontró sentido a toda su vida. Vi en el amor y en la guerra.